Vale, capítulo 8. La agresión desde una perspectiva psicosocial. Vale, pues nada, aquí estamos. Introducción. La agresión humana es un comportamiento social. Aunque se ha estudiado desde muchas perspectivas, los modelos teóricos y las investigaciones psicosociales son los que han propiciado un marco más sólido para comprenderla, ya que la perspectiva psicosocial nos ha aportado una comprensión más profunda que otros enfoques de este aspecto conductual normal del ser humano. Los determinantes más importantes de la agresión son generalmente de carácter social, o sea, la perspectiva psicosocial nos ha aportado una comprensión más profunda que otros enfoques de este aspecto conductual normal del ser humano. Los determinantes más importantes de la agresión son generalmente de carácter social. Aunque también intervienen factores no sociales, surge principalmente de estas situaciones sociales. Surge principalmente de las situaciones sociales, por ejemplo, de las palabras, la presencia o apariencia de otras personas. Surge principalmente de esto. Contenidos del capítulo. Vale, definición de la agresión. Primero empezamos con esta definición. Existen una gran cantidad de conceptualizaciones sobre la agresión, pero todas suelen converger en una serie de características. Desde la perspectiva psicosocial se define como un comportamiento, es un comportamiento que se lleva a cabo intencionadamente con el objetivo de causar daño a otra persona que está motivada para evitar ese daño. O sea, la otra persona está motivada para evitar ese daño. Es un comportamiento que se lleva a cabo intencionadamente con el objetivo de causar daño a otra persona que está motivada para evitar ese daño. Varias características ayudan a distinguir la agresión de otros fenómenos. El daño se conceptualiza de manera amplia. Muchas agresiones no implican daño físico, o sea, tiene una serie de características. La primera, el daño se conceptualiza de manera amplia. Muchas agresiones no implican daño físico, por ejemplo los insultos, los sentimientos heridos, cotilleos malintencionados, ostracismo. La agresión es un comportamiento observable, no un pensamiento ni un sentimiento, aunque estos puedan servir como precursores del comportamiento agresivo. La intención de hacer daño tiene que tener esta intención, es un requisito necesario de la definición de agresión. Excluye conductas no intencionadas o que tienen la intención de beneficiar a otra persona. La agresión implica a personas. El daño a objetos no se considera agresión. El receptor del daño debe estar motivado para evitar el daño. O sea, el receptor debe estar motivado para evitar ese daño. Vale, conceptos relacionados: la agresividad, la agresión, el comportamiento antisocial, la asertividad, la coacción y la violencia. La agresividad es distinto de la agresión. La agresividad es la disposición o tendencia a comportarse agresivamente en distintas situaciones. Disposición o tendencia a comportarse agresivamente en distintas situaciones. Y la agresión es el acto o forma de conducta puntual, reactiva o proactiva frente a una situación concreta. Comportamiento antisocial: cualquier conducta que viola las normas sociales que dictan el comportamiento apropiado. El que un comportamiento concreto se considere antisocial o no depende de las normas sociales, o sea, depende de esas normas sociales. No todos los comportamientos agresivos son antisociales, ni todos los comportamientos antisociales son agresivos. Asertividad: comportamiento que permite defender los derechos personales y expresar esos pensamientos y esos sentimientos de una manera respetuosa con los demás. O sea, es expresar esos pensamientos y sentimientos de una manera adecuada con los demás, de manera respetuosa. Coacción: forma de influencia social que se centra tanto en obtener la conformidad de los demás como en infligirles daño, o sea, tanto en obtener esa conformidad como en infligirles daño a los demás. Se relaciona con el concepto de agresión instrumental, que es como un instrumento. Violencia en psicología social se considera un subconjunto de la agresión que alude a conductas agresivas extremas caracterizadas como destructivas y perversas que causan un daño físico severo, o sea, grave. Física, verbal. Tipos de agresión: física, verbal, directa, indirecta, relacional, hostil, reactiva versus instrumental o proactiva, manifiesta versus encubierta, activa o pasiva. Física verbal: física, utiliza medios físicos para atacar a la víctima. Verbal:
utiliza la comunicación verbal para atacar a la víctima y ambas pueden ser directas o indirectas, directa o relacional, o sea, directa versus indirecta o relacional, directa o abierta, confrontación cara a cara entre el agresor y la víctima. Indirecta se lleva a cabo a través de otra persona, la indirecta es a través de otra persona. La relacional, dañar las relaciones de una persona mediante manipulación intencionada, puede ser directa o indirecta, hostil, reactiva, caracterizada por la ira impulsiva, defensiva, incontrolada y en caliente. O sea, la hostil es en caliente. Fin último, causar daño. Y la instrumental proactiva, motivada por el obstáculo que se interpone entre el agresor y su meta. Es como un instrumento. Ofensiva, controlada o en frío. La hostil es en caliente y la instrumental proactiva es en frío. Manifiesta encubierta. Manifiesta comportamiento agresivo visible y encubierta relativamente poco visible. Activa pasiva, activa participar en un comportamiento perjudicial y pasiva no participar en un comportamiento útil. Tipos de agresión en la vida real, los motivos se entremezclan y estas visiones dicotómicas pueden resultar simplistas. Alex y Craig, estos dos proponen dos formas de abordar este tema. Primero, distinguir entre objetivos próximos y últimos. Distinguir entre objetivos próximos y últimos del comportamiento agresivo. El próximo es siempre hacer daño a otro. Próximo, hacer daño a otro. Y último puede ser de naturaleza hostil, instrumental o una mezcla de ambos. Y dos, el enfoque tetradimensional para la clasificación de la conducta agresiva. 1 grado de hostilidad, 2 grados de automatismo, 3 grados en que el objetivo final es el daño a la víctima o la consecución de una meta, o sea, o el daño a la víctima o la consecución de una meta, y cuarto, el grado en que se consideren las consecuencias de la acción agresiva. La medición de la agresión. Su naturaleza potencialmente dañina ocasiona un sinfín de limitaciones éticas y problemas de validez externa. O sea, su naturaleza potencialmente dañina ocasiona un sinfín de limitaciones éticas y problemas de validez externa. Pese a ello, se han realizado una ingente cantidad de estudios sobre la conducta agresiva. Se han realizado una ingente cantidad de estudios sobre la conducta agresiva, empleando diferentes estrategias metodológica en función de si priorizaba la validez externa o elegir un contexto realista y ser preciso a la hora de medir un comportamiento agresivo. Por ello se han empleado estrategias experimentales y no experimentales, que ahora las vamos a ver. Las estrategias experimentales, que son experimentos de campo. Estrategias experimentales son los experimentos de campo y los experimentos de laboratorio. Experimentos de campo, el investigador introduce en una situación natural, es una situación natural y sin que los participantes sean conscientes, la manipulación de una o más variables. Experimentos de campo en una situación natural. Y si los participantes sean conscientes, la manipulación de una o más variables para evaluar el impacto en el comportamiento agresivo. Ejemplo, experimentos de la Cora de Harris. Experimentos de laboratorio, problema, dificultad de manipular la variable independiente sin quebrantar los principios éticos de la investigación con seres humanos. Necesidad de conciliar rigor experimental y viabilidad ética. A pesar de ello, se han desarrollado medidas válidas y fiables que normalmente implican una situación artificial que permite a los participantes comportarse de una forma en la que creen que van a dañar a otra persona. O sea, situación artificial que permite a los participantes comportarse de una forma en la que creen que van a dañar a otra persona. Medidas críticas por ser distintas a las situaciones del mundo real y estar sujetas a sesgos como el deseo de agradar o desagradar al experimentador. Los experimentos de laboratorio bien diseñados superan estos problemas mediante cuidadosas historias o guiones y han demostrado predecir la agresión en el mundo real. Hay una serie de paradigmas y estrategias, por ejemplo, alumno-profesor, la evaluación de ensayo, tiempo de reacción competitiva, la salsa picante.
alumno-profesor, los participantes administran estímulos aversivos, descarga eléctrica ficticia, o sea, era de mentira, a un presunto alumno cuando comete errores. O sea, cuando cometía errores se le descargaba, se suponía, una descarga eléctrica ficticia. La intensidad de la descarga constituye la medida de la conducta agresiva, esa medida. La evaluación de ensayos. Primera fase, resolver un problema por escrito que será evaluado por un compañero que era el cómplice y recibir pocas o muchas descargas en función de la condición independientemente de su desempeño. Segunda fase, se invertían los papeles y el número de descargas administradas al cómplice indica la intensidad de la respuesta agresiva. Vale, estrategias no experimentales, las medidas de autoinforme, los estudios longitudinales y la metodología observacional. Medidas de autoinforme. Se pide a los participantes que manifiesten sus patrones generales de comportamiento o la frecuencia con los que han elicitado en el pasado. Se suelen medir diferencias individuales en agresividad y hostilidad o tipos diferentes de agresión. Agresión es Skal, Bora et al. Medida focalizada en las experiencias de la agresión situacional. Los participantes informan a través del móvil los pensamientos, sentimientos y comportamientos que tienen en ese momento, o sea, en ese mismo momento. Estudios longitudinales se dan en diferentes momentos. Pueden captar el desarrollo y la modificación de los patrones de conducta agresiva en general o de forma más específica. Permiten extraer alguna inferencia causal. Metodología observacional. La observación es mediante la observación, se realiza en una situación natural sin que los participantes se percaten. O sea, la observación se realiza en una situación natural sin que los participantes se percaten de que su conducta está siendo observada y registrada. A diferencia de los experimentos de campo, el investigador no interfiere en la situación. Esa es la diferencia con el experimento de campo, que el investigador no interfiere en la situación. Ventajas: evita la reactividad, tendencia a cambiar el comportamiento al saberse observado, ¿no? Al saber que se está siendo observado, se cambia ese comportamiento. Entonces esa es la ventaja, que se evita la reactividad de reaccionar, ¿no? La tendencia a cambiar el comportamiento, sentirse observado al saber que se está siendo observado. Limitaciones éticas: los participantes no tienen la libertad de abandonar el estudio cuando quieran. Inconvenientes: los comportamientos agresivos suelen tener una baja incidencia y las valoraciones que hacen los observadores pueden ser subjetivas. Solución: crear directrices claras y exhaustivas y formar a los observadores exhaustivamente. Los enfoques teóricos de la conducta agresiva en psicología social. Los desarrollos teóricos sobre el comportamiento agresivo se clasifican en dos grandes grupos: teorías biológicas y teorías psicológicas. Las teorías biológicas, que indagan sobre las raíces del comportamiento agresivo, en esas raíces del comportamiento agresivo en procesos y mecanismos biológicos. Y las teorías psicológicas, que examinan qué procesos mentales subyacen al comportamiento agresivo. No son mutuamente excluyentes, o sea, no son excluyentes, sino que se complementan, haciendo hincapié en diferentes aspectos del comportamiento agresivo como forma compleja del comportamiento social. Aquí nos centraremos en las teorías psicológicas, o sea, en las teorías psicológicas, que examinan qué procesos mentales subyacen al comportamiento agresivo. Antecedentes teóricos del estudio de la agresión en psicología social. Durante siglos los filósofos han debatido sobre si la agresividad es un fenómeno innato o debe aprenderse, o sea, si es innato o si se aprende. Thomas Hobbes: Homo hominum lupus, somos mediante la ley y el orden de la sociedad, podemos frenar nuestro instinto natural hacia la agresión. O sea, solo mediante la ley y el orden de la sociedad podemos frenar ese instinto natural que tenemos, ¿no?, hacia la agresión. Jean-Jacques Rousseau, el buen salvaje, dice: el buen salvaje, el hombre es bueno por naturaleza y es una sociedad restrictiva la que nos obliga a volvernos hostiles y agresivos. O sea, es la sociedad, ¿no?,
restrictiva la que nos obliga a volvernos hostiles y agresivos, pero dice que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad restrictiva la que nos obliga a volvernos hostiles y agresivos. Freud desarrolla la visión de Hobbes en el siglo XX con su teoría del instinto dual, Eros y Tánatos. Instinto dual de Freud, Eros y Tánatos. Surge la idea de la catarsis. Las pulsiones agresivas deben expresarse. Freud dice que las pulsiones agresivas deben expresarse porque si se reprimen producen ese malestar interno. Numerosas críticas, sobre todo por la escasez de apoyo empírico y la exigua atención a los efectos del entorno sobre el comportamiento agresivo. Conrad Loren, la agresividad surge principalmente de un instinto de lucha. Esa agresividad surge por el instinto de lucha heredado que garantiza la reproducción de los machos más fuertes. Y ahora la psicología social evolutiva dice que la agresión es adaptativa porque debe estar vinculada a vivir lo suficiente para procrear, útil para la persona y para la especie. La hipótesis de la frustración-agresión. La hipótesis de la frustración-agresión de Dollar reinterpreta esa hipótesis de Freud de que la agresión es fruto de la frustración. O sea, Freud decía que la agresión era fruto de la frustración. Claro, decía que reinterpreta la hipótesis de Freud de que la agresión es fruto de la frustración de los instintos en términos de estímulo-respuesta y además concibe la agresión como pulsión agresiva inducida y no como instinto agresivo. No es una fuente de energía siempre presente, sino que solo se activaría cuando el organismo que viera privado de los medios para satisfacer una necesidad vital. Frustración, interferencia inesperada que impide a una persona conseguir una meta. Dos supuestos. La frustración siempre conduce a alguna forma de agresión. O sea, la frustración siempre conduce a alguna forma de agresión. El comportamiento agresivo siempre presupone la existencia de frustración. O sea, por esa frustración conlleva a esa agresión. Gran cantidad de investigación puso de manifiesto los puntos débiles del desarrollo teórico. La frustración no es el único instigador necesario del comportamiento agresivo. La frustración no tiene por qué desencadenar inevitablemente una respuesta agresiva. Un acontecimiento frustrante para una persona puede no serlo para otra. Claro, para una persona puede ser un acontecimiento frustrante una cosa, pero para otra no. Miller et al. La agresión es fruto de la frustración previa, pero no es la única respuesta posible, sino una de ellas. Esto lo dice Miller. Berkowitz, frustración lleva a un afecto negativo, inclinaciones agresivas y te lleva a tener agresión o no agresión. Esto lo pone de manifiesto. Frustración, el afecto negativo, luego las inclinaciones agresivas y te lleva a tener no agresión o agresión. El modelo neoasociacionista cognitivo de Berkowitz. Vale, enfoque de la información. La agresividad. Agresión aversivamente estimulada es el resultado de afecto negativo producido por un acontecimiento desagradable. La agresión no es solo una respuesta encaminada a eliminar o reducir la estimulación desagradable, sino también una reacción emocional orientada a infligir daño. Por tanto, se centra en la agresión hostil, no instrumental. Entonces, la probabilidad de que el estado afectivo negativo conduzca a una agresión abierta dependerá de tres factores, o sea, la intensidad de la actividad interna, que el blanco esté disponible o no, esa intensidad de la actividad externa, que el blanco esté disponible o no, y el grado de autocontrol del individuo. Ese grado de autocontrol del individuo. La teoría del aprendizaje social. Las investigaciones sobre condicionamiento clásico y operante
demostraron que la agresión podría aprenderse a través de estos procesos. O sea, la agresión también puede aprenderse a través de un proceso, pero en los 60 ya estaba claro que estos no podían explicar la adquisición de todas las conductas agresivas. Según Bandura, el del aprendizaje se define como una modificación en el comportamiento que se produce a través de la experiencia, en el que intervienen dos mecanismos en particular, o sea, el aprendizaje observacional y el aprendizaje a través del refuerzo, que eso se refuerza, ¿no? Y el observacional, vale, se recompensa, ver cómo se recompensa o castiga a otros, se ve cómo se recompensa o castiga a otros por su comportamiento agresivo, y el aprendizaje a través del refuerzo, el comportamiento agresivo se ve recompensado por el éxito o inhibido por las consecuencias negativas. La teoría del aprendizaje social, paradigma de muñecos bobos. Los niños y niñas que habían observado a un modelo agresivo mostraron un comportamiento más agresivo hacia el muñeco. El modelo no era recompensado, entonces la probabilidad de que el observador realice este comportamiento dependerá de las consecuencias que el comportamiento tenga para el modelo, el refuerzo vicario y las inferencias que realice el observador a cabo la conducta o no, creencias de autoeficacia. El modelo general de agresión. El modelo general de agresión de Anderson y Bushman integra muchos de los aspectos teóricos descritos anteriormente. Explica la conducta agresiva a través de tres mecanismos principales: variables de entrada o input, las rutas o estados internos y los resultados. Variables de entrada o input, factores situacionales, señales agresivas, frustración, provocación, temperatura elevada, todas estas factores situacionales que puedan afectar en esta conducta agresiva, ¿no? Entonces, las variables de entrada son los factores situacionales y los factores personales. Los factores situacionales son señales agresivas, frustración, provocación, la temperatura elevada. Sabemos que el calor puede afectar a esa conducta agresiva, dolor físico también, y factores personales, los rasgos de personalidad, el género, creencias, actitudes sobre la agresión, sesgo atributivo hostil. Segundo, rutas o estados internos, el afecto, la cognición y la activación. 3. Resultados, inhibición de la conducta agresiva o acción impulsiva agresiva. Resultado de procesos de evaluación y decisión. O sea, el 3, los resultados. Antecedentes de la agresión, variables internas. La mayoría de las veces no afectan de forma directa a la conducta agresiva, sino que interactúan con otros factores influyendo en el desarrollo de comportamientos agresivos. O sea, son cosas que afectan también a el desarrollo del comportamiento agresivo. Influencias bioquímicas en la agresión. Determinadas sustancias modulan los sistemas de neurotransmisión y pueden aumentar las conductas agresivas. Drogas de abuso, cocaína, drogas de síntesis y alcohol. Hormonas como el cortisol, relación negativa con la agresividad, y testosterona tiene una relación positiva. Investigación sobre nivel de testosterona y conducta agonista, aumento de testosterona antes de una competición y después de vencer. Serotonina, su déficit también se ha visto que se relaciona con un incremento de la conducta agresiva. O sea, su déficit se relaciona con un incremento de la conducta agresiva. También el triptófano. Alcohol reduce la inhibición del comportamiento agresivo. Esa inhibición, modelo de miopía de alcohol, Steele y Joseph. El consumo de alcohol provoca que solo se atienda a las señales sobresalientes, provocadoras del entorno, incrementando la probabilidad de una conducta agresiva. Cuando las personas la expectativa de que el alcohol libera sus impulsos se vuelven más agresivas al beber, incluso cuando es una bebida sin alcohol. The Drink Effect. Vale, pues aquí lo dejo, ¿vale? Me quedaría la última parte del tema. Vale, pues muchas gracias. Chao.